Hola, soy John Echeveste, alumno del 2 y E2 del CII Bidasoa de Irún, España, y hoy os voy a explicar cómo funciona un motor de corriente continua en serie. En serie, como su propio nombre indica, significa que el rotor y el estator están en serie, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hace esto es que haya un gran par de arranque. ¿Por qué? Porque cuando el motor empieza a girar, no hay todavía una fuerza que lo frene, no hay... la fuerza contraelectromotriz es muy pequeña, que ahora voy a explicar lo que es la fuerza contraelectromotriz. Entonces no hay nada que lo fuerce. Entonces la fuerza contraelectromotriz es que básicamente tú cuando aplicas tensión al motor, el motor empieza a girar, ¿no? Las bobinas del rotor empiezan a girar, ¿vale? Esto induce una tensión en el rotor, ¿vale? En la ley de Faraday. Entonces, cuando esta tensión inducida se opone a la tensión de alimentación, la que recibes, ¿de acuerdo? Se opone, ¿vale? Digamos que se chocan, ¿vale? Entonces, por eso se llama contraelectromotriz, porque va en contra, ¿de acuerdo? Entonces, una vez dicho esto, ¿cómo funciona el motor? El motor funciona con tú aplicas tensión, circula corriente por el rotor y el estator, ¿vale? El campo magnético del estator interactúa con el rotor, ¿de acuerdo? Con la armadura, y esto genera movimiento, ¿de acuerdo? Como he dicho, esto tiene un gran par de arranque, es un par de arranque muy alto, entonces es muy importante que haya carga. ¿Por qué? Porque entonces puede girar muy rápido el motor y dañarse, ¿de acuerdo? Pero es muy útil, ¿vale? Que haya un gran par de arranque para, por ejemplo, para grúas o para, por ejemplo, ascensores, ¿de acuerdo? Entonces, os dejo por aquí la caja de bornes, ¿vale? Y yo por lo menos esta conexión lo he hecho con bananas, así que ahora también os va la explicación, pero en la arbela. Hola, soy John Echeveste, alumno del 2 y E2 del CII Bidasoa de Irún, España, y hoy os voy a explicar cómo funciona un motor de corriente continua en serie. En serie lo que conseguimos es un gran par de arranque. ¿Para qué? Para así podamos arrancar pues, ascensores, grúas, etc. ¿De acuerdo? Entonces ahora os voy a explicar un poco el esquema. ¿De acuerdo? Como vemos, aquí llega la fuente, de la fuente llega el rotor, que es la armadura del motor, y es el inducido. ¿De acuerdo? Después va al estator, que también es el campo magnético, y que es el inductor. ¿De acuerdo? Y finalmente llega al final, cerrando el circuito. ¿De acuerdo? Entonces, ahora os voy a enseñar el caso práctico, ¿vale? Pero nosotros no vamos a conectar así directamente, sino que vamos a poner aquí un amperímetro. ¿Para qué? Para así saber la intensidad que hay en el circuito, en la corriente. ¿De acuerdo? Entonces, la corriente que hay, que circula en el circuito, es la misma. ¿Por qué? Porque está en serie, es decir, la intensidad que hay en el rotor y en el estator es la misma. ¿Por qué? Porque está en serie. ¿De acuerdo? Entonces, en el momento de cablear, ¿vale? Con bananas, lo que vamos a hacer es, del positivo va, en nuestro caso, al 0,5, ¿vale? De aquí va al COM, ¿de acuerdo? Entonces, del positivo, ¿vale? Vamos hasta el 0,5, ¿vale? Del COM conectamos al A. El A y el B no conectamos. ¿Por qué? Porque ya están conectados entre sí. Si los conectásemos entre sí, ¿qué haríamos? Un cortocircuito, ¿de acuerdo? Después tenemos que conectar el B con el F, ¿de acuerdo? Y ya el F con el E no, por lo mismo con el A y con el B. ¿Por qué? Porque si no haríamos un cortocircuito. Y finalmente conectamos el E con el negativo y ya así cerraríamos el circuito y nos funcionaría el motor. Así que, como he dicho, ahora vamos con el caso práctico.
Ahora vamos con el caso práctico. Como podemos ver, tenemos dos polímetros para medir la tensión en el rotor y en el estator. Aquí tenemos el medidor de intensidad para medir la corriente y ya tenemos todo conectado con las bananas. Como podemos, con la rueda, cuando vamos poniendo un poco de tensión, en este caso hemos puesto el 10%, nos da 20 voltios en el rotor y 3 en el estator y nos da más o menos 0,5 amperios. Después, cuando vamos ya, aquí ponemos el 20%, nos da una tensión de 39,3 en el rotor y seguimos con 3 en el estator. Y más o menos seguimos igual con la intensidad. Después subimos al 30% y ya aquí vamos a tener una tensión en el rotor de 60 voltios y 4 en el estator. Y por último tenemos pues 0,7 más o menos 0,7 amperios de intensidad. Y ya aquí apagamos la fuente y se apaga el motor. Ahora os enseñaré el mismo vídeo práctico pero con los sonidos del motor y con los datos de intensidad en el rotor y estator, de voltaje en rotor y estator y los RPMs del motor. Quiero añadir que para medir la intensidad, aparte del medidor de intensidad que veis en el vídeo con las bananas, también utilicé una pinza amperimétrica como esta. Si os habéis fijado, la intensidad es la misma en el estator y en el rotor. ¿Por qué sucede esto? Como he dicho antes, porque estamos en serie y en serie la intensidad es la misma. Por ello que en el siguiente vídeo, como veis, os enseño cómo mido con las pinzas amperimétricas y simplemente mido en el rotor, ya que es la misma intensidad en el rotor o en el estator. Así que aquí ya el último vídeo.